Esto es Mi Generación, la historia del rock. Un recorrido año por año con los artistas, canciones, discos, acontecimientos y todo lo importante en el entorno de nuestra música favorita. Víctor, Isaac, Enrique y Carlos se suben a su DeLorean y nos llevan a cada momento importante en la historia del rock. Acompáñanos. Buenas noches, damas y caballeros. 7 de enero de 2026, estamos de vuelta. Ya aquí, con mucho gusto en el programa Mi Generación. Y para empezar, estamos entrando el miércoles, pero con mucho gusto. Feliz año a todos. Ojalá y tengan un gran año, que haya mucha salud, que haya mucha felicidad, que hay mucho de todo, así que pásenla muy bien. Ya estamos aquí, está aquí. Pues bueno, señores, muchas gracias. Esperamos a todos los que nos ven ahorita en vivo, a los que nos ven después, a todos más. Esperamos que tengan un gran año y que nos acompañen en este año que abrimos con 1973 y 2005. Son los años que revisamos en el programa de hoy, nuestro primer programa. Y pues abre Enrique con uno de sus chilaquiles, un grupo llamado Led Zeppelin. No sé si ustedes hayan oído hablar de ellos. Yo ya estoy hasta el gorro de hablar de Zeppelin, pero cuando sea necesario, pues va de nuevo, ¿no? Que tiene. 1973, un año competidísimo, un año increíble también para la música. El 73 vio la luz una de las máximas obras de todos los tiempos, que es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Es uno de estos 3 o 4 mejores discos de todos los tiempos, junto con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles y algunos otros, pero bueno, el Dark Side ahí está siempre. Y hay muy buenos discos de muy buenas bandas. Está el Who Do We Think We Are, quienes creemos que somos, de Deep Purple, el último de Deep Purple con el Mark II completo, buenísimo también. A mucha gente no le gusta tanto, pero a mí me parece muy buen disco, salvo la que abre, que es Woman from Tokyo, pero de eso hablaremos cuando hablemos del disco. Y dentro de este marco de grandes discos, de grandes temas, pues está el Houses of the Holy, el quinto disco de la discografía de Led Zeppelin, de la portada censurada. ¿Por qué censurada? Pues porque eran dos niños, dos menores de edad que tenían 9, 10, 11 años, que están escalando por ahí una construcción así tipo prismas basálticos, no es exactamente eso, en Irlanda, donde se hizo esta sesión fotográfica para esta portada. Entonces, pues prácticamente se está mostrando, aunque estén pintados, pues un desnudo parcial infantil. Entonces, bueno, la portada obviamente fue tapada, censurada en muchas de sus versiones. Pero, bueno, más allá de eso, me parece que es tal vez el disco más ecléctico de la banda, uno de los más diversos en su discografía, que como sabemos no es una discografía comparada con las trayectorias que han tenido las bandas que llevan 50 años sin dejar de grabar, pues una discografía corta, pero brillante, ¿no? Que duró apenas poco más de 10 años, más bien 10 años, entre el primero y el último de sus discos, y uno que salió ya en forma póstuma, más recopilaciones, temas inéditos, etcétera, que fueron saliendo después. Pero en su momento, como quinto disco, fue el más variado. No le fue tan bien en lo comercial, porque fue el disco siguiente a Led Zeppelin 4, ese que trae Stairway to Heaven. Entonces era muy difícil igualar o superar ese hito. Venía Stairway to Heaven, Rock and Roll, Black Dog, o sea, es un disco perfecto, el 4. Disco 4, sí compite con aquellos que les mencionaba, con el Dark Side, con el Sgt. Pepper. No, y no es porque sea un disco inferior o modesto, pero es un disco que pues no tuvo ¿cómo decirlo?, la trascendencia del anterior, ¿no? En ese sentido se quedó un poco corto. En el sentido de calidad, pues está al nivel. A mí, de hecho, incluso me gusta más, lo escucho más seguido, lo escucho más veces. Estoy seguro que he escuchado más este disco que el 4, porque me gusta muchísimo. Me gusta mucho la variedad que tiene de música. Tiene hard rock,
que es pues el sonido principal de Led Zeppelin. Tiene blues, aunque es el disco que tiene menos blues de todos los discos de Zeppelin. Eso es muy curioso. Una banda que venía prácticamente en línea recta del blues británico, es el disco menos bluesero de la banda, pero tiene funk, tiene pop, tiene reggae, tiene rock psicodélico y por ahí coqueteos con el progresivo, ¿no? Entonces tiene una serie de intentos, de experimentos, de ensayos que les quedaron bastante chidos. El disco abre con The Sun Remains the Same, que es una canción cuya idea principal, cuyos riffs principales derivan de un tema que grabó Jimmy Page con The Yardbirds en 1968, llamado Think Eternal Soldier Sailor, algo así, porque son los mismos acordes y la misma intro. Entonces Jimmy Page recicla esta intro del 68 con los Yardbirds, saca este tema y originalmente iba a ser instrumental, iba a ser un tema instrumental que se llamaba así, The Sun Remains the Same, un tema épico instrumental. De última hora decidieron que le quedaría bien la voz, entonces le agregaron una voz de Plant que está truqueada para que se escuchara más, ¿cómo decirlo?, más aguda de lo que es, como cuando uno, ¿cómo es este asunto? Inflas o soplas o aspiras halógeno de los globos y te sale una voz como de pito. Entonces, bueno, a Plant le sale una voz de este tipo, que está manipulada en el estudio, pero queda muy bien para la canción. Entonces se utiliza un truco ahí para, valga la redundancia, para modificar su voz, ¿no? Esta canción se liga con The Rain Song, que es una de las canciones más épicas de toda la discografía de la banda, dura casi 8 minutos, que tiene varias etapas. Estos dos temas en vivo los tocaba con su Gibson SG de doble mástil, en donde en un mástil tiene 12 cuerdas y toca de manera acústica, y en el otro con 6 cuerdas ya toca eléctrica con distorsión, etcétera. Entonces, en vivo estos dos temas los ligaban, así como en el disco, y lo tocaban con esa guitarra. The Rain Song, una canción épica, muy, muy hermosa, que tiene por ahí una intro acústica que es como una referencia muy directa al intro de Something de George Harrison de The Beatles. Es así como, mira Harrison, podemos hacer algo con lo que tú hacías, y de ahí desdoblan una canción larguísima, épica y con muchas etapas, ¿no? Over the Hills and Far Away, buenísima también, que toma el título de una canción folclórica irlandesa que se llama de la misma manera, sobre las colinas y a lo lejos, Over the Hills and Far Away. Hay varios temas en la música popular que se llaman así, más allá de ese tema antiguo irlandés. Es algo así como Whiskey in the Jar, una canción que después muchos regrabaron. El propio, como Gary Moore tiene por ahí una versión de Over the Hills and Far Away. Nightwish tiene una versión diferente, otra composición también con el mismo nombre. Entonces, un título con el que se ha jugado de muchas maneras en la música, pues ellos hacen también una gran canción en donde hacen mucho ese juego de acústico, eléctrico, luz y sombra, pesado, suavecito. Eso es la gran riqueza del disco en general. The Crunch, que es una canción como funk, así como jugando con lo que veían que hacía gente como James Brown. O sea, como que dijeron, pues vamos a hacer algo así, funkeadito, ¿no? Sale curiosón, sale por ahí medio accidentado. Debo decir que no les sale de forma natural. Zeppelin no era una banda de funk, no suena ni a James Brown, ni tampoco suena a Blood, Sweat and Tears o a esas bandas. Digamos que no dominan estos géneros, pero el experimento nos da una muy buena canción. Lado B, Dancing Days, un temazo que trae como 3 guitarras dobladas, sobrepuestas, con de por sí una afinación alternativa en las guitarras, no la afinación estándar, una afinación diferente que hace que suenen como tonos bien raros, ahí medio orientales, medio hindúes, pero electrificados, en una atmósfera así como medio hipnótica, como que nos va llevando así, tararararán, tararararán, así como estas, ¿cómo decirlo? Como estas alfombras encantadas que vuelan solas, que salían en Cantinflas, no sé, algo así, se me figura esa rola, Dancing Days, buenísimo el tema. Luego viene la que menos me gusta, pero que es un gran, gran tema y que es un punto destacado de la banda que hayan grabado esta, Dagger Maker, que en su tiempo lo tradujeron como el tintero, pensando que era algo así como constructor de tinta o hacedor de tinta, Dagger Maker, pero que en realidad es un juego de palabras que en realidad quiso decir Jamaica, Jamaica. O sea, la canción es como
como que quisieron llamarle Jamaica en honor a precisamente al reggae, al reggae jamaiquino, a ese ritmo que estaba popularizando mucho Peter Tosh, Bob Marley y otros. Dasher Maker era un tema juguetón, un tema de amor, ahí medio reggae, que tampoco creo que le salió tan bien al Bonham, pero que como experimento quedó muy bien, así como un reggae a la Zeppelin, ¿no? No Quarter, la penúltima rola del disco, que me parece que es así como en donde se nota que pues la banda también absorbe cosas de Pink Floyd, de Genesis, de King Crimson, de este progresivo británico sobre todo. La banda se mete como en esa atmósfera sin comprometerse con ese estilo que no es lo suyo, pero sí agarrando como la parte más psicodélica, más pachecona, pues de ese medio, de ese estilo, ¿no? Un tema en donde el que se luce es John Paul Jones en el teclado, es donde pisa fuerte y donde para mucha gente se da a conocer en gran decir, órale, tienen un tecladista y un gran tecladista que además improvisa muy bien, porque la versión en vivo dura mucho más que la versión en estudio y este cuate empieza ahí a yacear y a sacar ahí todas sus influencias. Y la última, The Ocean, que es una canción muy con mucho groove, con mucho ritmo, muy ¿cómo decirlo? Muy juguetona, muy cadenciosa, pero que básicamente es un hard rock, un tema con un riff pesadón, distorsionado, tan, tan, tararán, y con mucho sabor blusero. Tal vez la canción más bluserona en un disco en donde Zeppelin se aleja del blues para probar otras cosas. Por eso creo que el disco es un gran acierto, creo que se atrevieron a cambiar, se arriesgaron después de un disco muy consagrado y a lo mejor comercialmente no le pegaron, pero artísticamente sí, sobre todo a largo plazo, tuvo también mucho, mucho reconocimiento. Y pues ya. Pues muy bien, Enrique. Yo creo que no hay nada más que agregar, bien reseñado, bien presentado. Y pues de premio te va tu canción que menos te gusta. Uf. Lo siento, no sabía yo. Échale. Sí, esta canción A lo mí que sí sí me tiene gusta. es que no suena a Zeppelin para nada. No, es otra cosa, pero me parece muy bien que las bandas lo hagan. Ya, pues yo sabré si me la brinco o no, casi siempre me la brinco, con todo y que me encanta el disco, esta como de, ay, luego la escucho ahí en la peluquería o donde sea, pero es una gran canción también, es un gran intento, o sea, se salieron de su zona de confort y eso se aplaude. No, y a pesar de eso, esta canción tuvo su pegue, ¿eh? Ah, sí, Aquí en comercialmente. México era muy sencillo popular. aquí en México, ¿eh? Sí. No sé en otros países, pero aquí, cuando menos en México sí, y sí, precisamente era el tintero. El tinterito. Sí.
que en realidad desde el principio debieron haber dicho, esta canción se llama Jamaica y es un homenaje a Jamaica, la tierra del reggae. Pero bueno, pues a la canción se le da el nombre que los que venden los discos creen que lo va a vender, ¿no? Así como a las películas, ¿no? Top Gun, Pasión y Gloria, y Pulp Fiction, Tiempos Violentos, y así, por los siglos de los siglos. Sí, yo también había leído por ahí que era una especie de, también que como que querían decir you make it, algo así, ¿no, Enrique? Aparte del Jamaica. Sí, o sea, por eso es como un juego fonético ahí para que, pues, que cada quien entienda lo que quiere, ¿no? Jamaica, y luego con su manera, muy británica de pronunciar. Jamaica. Muy bien. Pues pero, vamos. Está tierna, está sabrosona y lo que sea, ¿no? Sí, o sea, no es una mala pieza, no suena tanto a Led Zeppelin, pero tampoco podemos decir que es una mala pieza. Pues vamos a mover un poquito el orden, porque tengo aquí una dificultad, pero éntrale, ¿no? Isaac, ¿o quieres que entre yo? Venga, vámonos con una canción de 1973, de un disco que es disco debut de una bandotota, una banda que es muy representativa de lo que se considera como el rock sureño. Bueno, allá en Estados Unidos, en el Gabacho, estaba dividida la música por sector, estaba la costa este, la costa oeste, y en medio en la parte sur estaba el rock sureño, y en la parte norte estaba el rock de Chicago, que era más bien, pues muy, muy, muy hermano carnal del blues de Chicago. Entonces, en la parte sur hubo varios grupos muy representativos, los Allman Brothers, por ejemplo, que eran ahí de esa zona, y varios otros más, ¿no? Por ahí también estos hermanos albinos eran de por ahí, de por esos lares. Un grupo que nace en Jacksonville, Florida, que en realidad se forma en 1964, pero bueno, entre ir y venir y cambios y demás, hasta 1973 es cuando lanzarían su primer disco, un disco en donde explican también el nombre de la banda. La banda se llama Lynyrd Skynyrd, y pues es una banda que la forman unos cuates que de entrada se conocen en el high school, como muchas veces hemos platicado aquí los orígenes de muchas bandas del Gabacho, y resulta que un par de ellos, creo que el baterista y uno de los guitarristas, pues no se les daba los deportes. Entonces el maestro del profesor de educación física, que se llamaba Leonard Skinner, los corrió y los reprobó y los sacó, y ya pues no aprobaron la materia de educación física, y entonces pues hicieron ahí un nombre con el nombre del profesor, y acabó siendo el nombre de la banda. Le cambiaron al nombre las vocales, todas las vocales las quitaron y pusieron Y en lugar de vocales, y ese fue el nombre de la banda, y la banda pegó, al final de cuentas. Empezaron a tocar covers en medio mundo, hasta que por ahí los mismos Allman Brothers les dijeron, oye, pues ya no toques mis canciones, ¿por qué no escriben las suyas, no? Y entonces empezaron a escribir canciones propias, y fue cuando empezaron a ya surgir como una banda original. Por eso es que se les llevó un rato, ¿no? Desde el 64 que se forma la banda hasta el 73, que es cuando por fin sacan este disco, que pues el nombre del disco se llamaba Pronounced Lynyrd Skynyrd, o sea, con como que la descripción gráfica de cómo se debe pronunciar el nombre de la banda, Lynyrd Skynyrd. Y en esta producción sacan una canción que se ha convertido también en un verdadero clásico, una canción que se llama Free Bird, una canción pues, que originalmente tiene un formato normal, una canción que duraba 4 minutos con 35, pero que siempre que la tocaban en vivo era una canción que rebasaba los 10 minutos por precisamente las características de la canción. La letra de la canción pues habla prácticamente como, por eso también se ha vuelto como una especie de himno para mucha gente. Free Bird pues significa tal cual, es alma libre, ave libre, o pájaro libre. Y en la letra pues habla de muchas cosas, de pronto tiene muchas frases ahí muy abiertas, muy dictadas a que cualquiera les interprete a su manera, y de hecho pues así fue como fue concebida la letra. Y por ahí, por ejemplo, dice,
estaba buscando aquí un pedacito de la letra. Habla algo así como que si me quedara yo contigo, nena, nunca sería lo que yo tendría que ser, ¿no? Por ahí dice otra parte, dice, because I'm as free as a bird now, and this bird you cannot change. O sea, ahora soy un ave libre y esta ave nunca va a cambiar. Entonces, pues es un poquito esa manera filosófica de decir, a ver, yo soy como soy y por más que me quieras cambiar o retener o que yo quisiera, pues ahora sí que obedezco a mi naturaleza y soy un alma libre y voy a volar. Y ese es básicamente el trasfondo de la letra con un montón de frases bien, algunas muy, muy, muy melosas, otras pues más filosóficas y demás. Pero bueno, la estructura de la canción es muy simple también, son los versos, pero lo interesante y lo más relevante, yo diría, de la canción es que esta canción termina con un solo de guitarra a 2 guitarras, que luego a veces la interpretan hasta en tres guitarras, porque la banda pasó de ser una banda de batería, bajo, guitarra, voz, a batería, bajo, guitarra. De hecho, se concibió con 2 guitarras primero y luego hasta con 3 guitarras. Estas bandas que metían muchos instrumentos y luego coros y demás. Entonces, el apoteosis es el final de la canción, por eso es que la canción luego se convirtió en una canción de 10, 15 minutos, porque los guitarristas se descosían en un solo de guitarra bastante bien hecho, daba a la canción como para improvisar solo de guitarra al final y llevársela hasta que, ahora sí que hasta que la gente dejara de aplaudir, como decía por ahí alguien, mientras la gente aplauda yo sigo haciendo mi solo de guitarra, que les funcionó muy bien en vivo a esta banda. Entonces, pues esa es esta canción de Free Bird, una canción que además pues ha sido muy utilizada en todos los medios en Estados Unidos, en películas, en series, de eventos deportivos, hasta en de esos cursos de superación personal. También me ha tocado ver por ahí que utilizan la letra y la música de la canción para varias cosas. En Forrest Gump, por ejemplo, aparece ahí la canción, en la serie de Los Sopranos, ahí también la pusieron en algún capítulo. Family Guy, otro de esos programas muy socorridos de caricaturas, bueno, de cartoons en Estados Unidos. Y incluso la frase de Free Bird es una frase como también muy icónica en la cultura gabacha, ¿no? De esas épocas, cuando los gabachos en los conciertos de repente gritan Free Bird. Es como suéltate, ¿no? Y ni siquiera están yendo a conciertos de Lynyrd Skynyrd, sino en un concierto de cualquier otra banda. De pronto, yo no me la sabía, pero sí ya busqué, ya me documenté, y sí, efectivamente, de repente la gente gritaba Free Bird, y entonces ya se soltaba el guitarrista con su solo de guitarra, como diciendo, pues suéltate, cabrón, suéltate el pelo, y órale, llégale, ¿no? Entonces, es eso. Esta canción aparece seguramente en cualquier recopilación de classic rock de los años 70 de cualquier discográfica, bueno, no de cualquiera de las que lo manejan, ¿va? Pero sí, estaciones de radio y demás que luego sacan recopilaciones, pues ahí la van a encontrar. Muy buena rola, y sí se les recomiendo. La banda no tuvo una historia pues muy generosa, porque por ahí hubo un montón de accidentes, entre ellos un accidente de avión en donde Ronnie Van Sant, que era el vocalista, pierde la vida junto con uno de los guitarristas y una de las coristas, que por cierto eran hermanos, el guitarrista y la corista, y luego por ahí accidentes automovilísticos con otros de las bandas, en fin. El vocalista fue sustituido por su hermano, y pues parece ser que inician gira el año que entra. O sea, Lynyrd Skynyrd sigue activo me parece que es el hermano, el único que pues más o menos tiene las raíces de aquel entonces, porque ya no hay ninguno de los miembros originales. El único que quedaba hasta hace 2 años era el guitarrista, no te les digo quién, ¿cómo se llama? Bueno, es uno de los guitarristas de los originales, Rossington se apellida, y se apellidaba porque ya falleció hace 2 años, y bueno, pues después de eso ya nada más el hermano de Ronnie Van Sant, y van a seguir tocando, y pues tocando sus éxitos de esta banda, Lynyrd Skynyrd, y pues sí, una rolota que sí se la recomiendo, ¿cómo ven? Muy bien, sí, Lynyrd Skynyrd era una banda muy querida en Estados Unidos, de las consentidas de Estados Unidos, sureña, que sí es una buena banda, no como la del Grateful Dead,
que es más aparato que otra cosa, pero sí muy querida y tiene precisamente esa canción y la de Sweet Home Alabama, que son grandes himnos para Son los los íconos de gabachitos. esas. Sí. Vamos con música. Junto con Creedence e Eagles, ¿no? Sí. If I leave you tomorrow, would you still love me? 'Cause I must be traveling on now. Too many places I've got to see. If I stay with you, girl, things just couldn't be the same. 'Cause I'm as free as a bird now, and this bird you cannot change. A mí se me hace falsa esta canción. ¿Por qué? Un cuate que quiere una chava, nada, no sale con que soy como un pájaro y me voy, no me detengas. Ahí nos quedamos. Demasiado darles vuelta para un objetivo tan, ¿cómo decirlo? Tan cotidiano, No la quieres, no la hagas de banal. Sí. ¿No? Bueno, pero pues ahí tienes la respuesta es que medio mundo está enamorado, del gabacho, ¿no? Medio mundo está enamorado de la letra y de la canción. A medio mundo le sirve Sí, para las despedidas. porque era una forma de decir. De pretexto. Una forma de. No soy una yo, forma de soy- decir, no soy soy yo, no soy yo, no eres tú, soy yo. Sí. El Pero, en clásico, fin, ¿no? está bien, cada quien hace las cosas como quiere. Vámonos con lo que sigue rápidamente, porque nos estamos colgando un poco jóvenes. Luego no se quejen, Los demás van más rápido, es que los primeros estaban muy estaban importantes. densos. Sí. Bueno, pues, como decía Enrique hace rato, ya está hasta el gorro de hablar de Led Zeppelin, pues yo también de los Beatles, pero ni modo, voy a tener que hablar de ellos y en todo el programa, porque curiosamente en este año de 1973 salen discos de los cuatro como solistas. Los cuatro sacan disco y precisamente empezamos con este de George Harrison que se llama Living in the Material World, que después le daría el nombre a un documental sobre su vida que haría Martin Scorsese junto con Olivia y Danny Harrison. Entonces Harrison, después de haberse separado los Beatles, tiene un gran éxito, el mayor éxito de un Beatle como solista, que fue el disco de All Things Must Pass, un disco triple que triunfó, vendió, tuvo grandes canciones y fue reconocido por todo el mundo como una muy buena obra. Entonces, este es su cuarto disco, ya había sacado otros dos que tuvieron su éxito y demás, pero no tanto como el primero, y saca que se llama Living in the Material World el 30 de mayo de 1973.
después de haber estado trabajando un año en él, empezó a ocuparse en lo que sería el concierto para Bangladesh, que le tomó muchísimo tiempo, no solo en la organización del concierto, sino también en después sacar el disco, la película y sobre todo la bronca mayor, hacer que los recursos llegaran a donde tenía que llegar. Tantas fueron las broncas que tuvieron por ahí que George Harrison decide que este disco de Living in the Material World, el 90% de las ganancias, las regalías de todo lo que sacara, lo dedica a a una organización caritativa que él mismo tiene y que hasta la fecha funciona todavía. Y ahí manda sus recursos para después poder donar dinero a lo que él quisiera, a cualquier proyecto que él quisiera, que lo hizo todavía el resto de su vida, de ayudas humanitarias y demás. En este disco Harrison quiso volver de nuevo a la sencillez, de no tantos músicos como en el Ultimate Pass, y aquí viene con la participación nada más de Gary Wright, Klaus Bormann en el bajo, Nicky Hopkins en el piano, Jim Kellner en la batería, y ahí Ringo Starr también ahí participando, pero nada más entre ellos se hicieron el disco, un disco que refleja lo que más o menos Harrison fue el resto de su vida después de los Beatles. George Harrison no tenía una bronca de que no supiera para dónde irse, si para la izquierda o para la derecha. Él tenía la bronca de que le gustaba la izquierda y le gustaba la derecha. ¿Y qué es esto? ¿A qué me refiero? Por un lado tenía su lado espiritual, muy clavado con la religión hindú, metido en todo lo espiritual, y por otro lado, el desmadre. Él le gustaba mucho las carreras de autos, se hizo amigo de varios corredores de autos profesionales. Él mismo tuvo 2 accidentes por andar corriendo a gran velocidad sus autos. Y por otro lado, que era pues, bastante mujeriegón. Entonces le gustaban las chicas y se la pasaba bomba también. Entonces, pero les digo, no era de que estuviera confundido, simplemente le gustaban las 2 cosas y le entraba, cuando se dedicaba a una, se dedicaba a otra. Dicen que por ahí que cuando hizo este disco del material, se fue a un viaje él solo en su carro para clavarse con las letras y todo eso, y que cuentan que estuvo repitiendo un día completito un mantra todo el tiempo para ponerse así, cuando se ponía a meditar, se clavaba, pero sí, en serio, un día, 2 días completos y no salía de ahí. Entonces este disco tiene esa combinación, tiene canciones que incluso suenan a los Beatles por un lado, y en ondas hasta bastante comerciales o banales. Por ejemplo, tiene una que dice, yo te demando, tú me demandas, que era dedicada a sus compañeros que andaban en demandas por disolver lo que eran los Beatles. Y por otro lado, la canción que más tuvo éxito de este disco, que fue la de Give Me Love, Give Me Peace on Earth, que era pues muy espiritual. Entonces tiene canciones de los 2 tipos, muy, muy mundanas y muy espirituales. Pero este disco fue muy aclamado. Al principio se vendió muy bien y llegó a primer lugar, fue primer lugar en Estados Unidos, segundo lugar en Inglaterra. Y la canción Give Me Love fue primer lugar en ambas partes. Fue el primero también de los Beatles en conseguir el doblete, que tanto el LP como el sencillo fueran número 1. Lo consiguió. Después el disco dio un bajón, estuvo varios años como que olvidado. Y después cuando los volvieron a algunas reediciones y en aniversarios lo volvieron a sacar, y todos los críticos volvieron a decir que era uno de sus mejores trabajos, incluso que el Multimus Past. Así que ese disco por ahí lo tengo en el vinil, no los he sacado porque ahorita tengo un desorden con mis viniles, pero se los recomiendo. Este disco de Harrison creo que es bueno para que se lo echen, lo escuchen y den seguimiento a los Beatles, pero ya como solistas. ¿Ustedes lo conocen? Poco, a mí se me revuelve mucho el material de cada uno de ellos, aunque los reconozca perfecto, porque pues la voz de ellos y el estilo musical es perfectamente distinguible, es decir, nunca confundes el material de uno con el de otro, pero no, en cuanto a separarlos por discografía, no, la verdad, siempre me pareció menos atractivo que los Beatles juntos, ¿no? Pero es interesante ver qué estaban haciendo en paralelo cada uno y por qué a Harrison le fue mejor. Sí, momento. Curiosamente, ¿no? Curiosamente. Vamos con música. Venga.
Give me love, give me love, give me peace on earth. Give me life, keep me free from birth. Give me hope, help me cope with this heavy load. Trying to touch and reach you with heart and soul. My Lord, please take hold of my hand, that I'll understand you. Won't you please, oh won't you give me love, give me love, give me peace on earth. Give me life, keep me free from birth. Give me hope, help me cope with this heavy load. Trying to touch and reach you with heart and soul. Como dato curioso, los críticos han encontrado, y si ustedes le buscan por ahí, tienen la curiosidad, hay varias canciones de George Harrison que en la letra, si tú sigues la letra y lees la letra, lo mismo podría aplicar que es una canción cantada a Dios o a un ser espiritual o a una chava. Entonces la letra podría aplicar para ambas cosas porque las hace así como ambiguonas, no dice Muy Dios genéricas. mío ayúdame, así, entonces como que habla otra vez de su misma duplicidad en gustos y preferencias y seguimientos, ¿no? Y mira, curiosamente otra canción que habla de un ave libre. Sí. Y el Harrison, pues cuando menos tuvo, después de que era conocido como el Beatle callado y demás, después, desgraciadamente, después del truene de los Beatles y fallecimientos y demás, Harrison no solo tomó una gran notoriedad como compositor, que la alcanzó a partir de Abbey Road, sino que después como persona, como que alcanzó y a veces hasta superó a Lennon y McCartney en las preferencias de la gente como ser humano, como persona. Entonces, pues, desgraciadamente, pues fallece porque pues sí le entró duro al cigarrillo y el cáncer se lo llevó. Se lo acabó. Sí. Creo que no tenía ni 60 años, ¿verdad? 58, algo así. 58. Sí, gacho. Ni hablar. Bueno, pues eso fue Harrison y su disco Living in the Material World. Y pues vamos con Carlitos, si no les causa ningún temor. Venga. ¿No se Súbale oye? el volumen. No. Bienvenidos, melómanos de mi generación, fanáticos de Live Headbangers. Y bueno, pues año nuevo, que es exactamente igual y lo mismo que el año anterior. Si quieren cambios, ustedes cambien, o sea, no mamen. Pero bueno, este programa va dedicado con mucho cariño a mi amiga Alma. Y para esta noche tengo tres breves anécdotas, tres breves temas, muy breves, muy rápido. 2026 debe ser un gran año. De hecho, ya ha habido varios acontecimientos. Y en mi caso, pues ya he cometido varias pendejadas para variar.
Pero eso no nos quita el ánimo de seguir adelante. Grandes conciertos para este año, grandes conciertos. Iron Maiden, AC/DC, Anna von Housewolf, Vicious Rumors. La próxima en 2 semanas es Kemayel. ¿Y quién más falta? Ahora me falta, bueno, Triumph y April Wine ya con boleto en mano. Vamos a ya perdí ya no he visto qué número de edición sigue, pero vamos a los años 1973, espectacular año, ahorita les digo por qué, y 2005, maravilloso. 1973, voy a comenzar pues con la banda más grande del planeta, y voy a hablar sobre Black Sabbath. Y en ese 73 pues lanza justamente en ese 1 de diciembre lo que es considerado por muchos críticos y por nosotros mismos, y es más, por los mismos integrantes de esta banda tan enorme. Y es que pues el caso de Ozzy Osbourne, el gran Ozzy, el príncipe de las tinieblas, pues tiene un impacto muy fuerte. Es justamente después de haber grabado ya 4 álbumes, pues llega este 5º álbum que se llama Sabbath, Bloody Sabbath, y es justamente ahí donde se encuentran, pues como no estancados, sino se encuentran en un fragmento de tiempo, envueltos en una nube, pues de problemas internos, pues debido al consumo excesivo de drogas, la explotación por parte del management, y pues hay un bloqueo del guitarrista de Iommi, que es el principal compositor. Intentan grabar en Los Ángeles, el volumen 4, pero pues no fluye. Regresan a Inglaterra y es donde alquilan ese castillo famoso, el Clearwell, supuestamente embrujado, pero bueno, eso no existe. Y allí en Gloucestershire, y en ese sótano lo convierten en sala de ensayos, y Iommi crea ese famoso riff icónico de la canción titular. Ese riff de Sabbath, ese riff de Iommi, pues que salva a la banda, salva a Black Sabbath. Esta grabación fue en el Morgan Studios, ahí en Londres, y se produce por la misma banda. Tiene, pues, como siempre, críticas positivas, críticas negativas, pero finalmente, principalmente la Rolling Stone y otras entidades de la prensa, pues lo califican como su mainstream, ese affair extraordinariamente catalogado como un raping, y fue todo un éxito completo. Viene aquí una gran participación, un gran apoyo, y es justamente en los teclados, en la canción de Sabra Cadabra, donde aparece el ya otrora famosísimo Rick Wakeman de Yes. La portada, pues, ¿qué les digo? La portada es pues ya es una icónica imagen, corre a cargo del ilustrador Drew Struzan, famoso después por pósters de Star Wars y de los de Indiana Jones. Es ¿qué es Sabbath Bloody Sabbath? Que por ahí dicen que sábado es sábado. No, sábado pues, es el día de descanso, ¿no? Sábado es otro contexto, pero bueno, para nosotros los de Occidente, pues es como el domingo de descanso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Esta portada representa la dualidad del bien y del mal. La parte frontal es un hombre pues agonizando en la cama, rodeado de demonios satánicos, el número 666. En la contraportada, pues la misma escena, pero ya de una manera pacífica, pues ya aparecen los ángeles y unos tonos, iba a decir pastel, pero sí son tonos cálidos, son tonos ya más acogedores. Y se inspira en algunas ilustraciones del siglo XVIII, justamente sobre la muerte de un hombre malo y uno bueno. Trae el tracklist, apenas tiene 8 tracks y dura un poquito más de 40 minutos. Sabbath Bloody Sabbath, impresionante. A National Acrobat,
Fluff, Sabracadabra, Killing Yourself to Live, impresionante, Who Are You Looking For Today, y cierra con una estupenda canción que se titula Spiral Architect. Es un cierre épico porque esta trae una orquestación de cuerdas fabulosa, las letras, vaya, optimistas sobre la arquitectura de la vida, lo que es el DNA, lo que es la evolución, esa palabra que hoy en día ya se ha convertido en una desinformación impresionante. La evolución ya no es teoría, es un hecho. La ciencia lo explica y lo ha explicado millones de veces. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Por supuesto que tiene un legado y pues ya tiene una posición dentro de lo que es el rock y el metal, pues dentro del metal progresivo, del doom metal, del stoner, para muchas bandas que lo toman como referencia, como Metallica, Mastodon, Tool, ya lo vivimos en el Back to the Beginning ahora en julio, 5 de julio del año, ahora sí que del año anterior, y Ozzy lo llamó el comienzo del fin. Ya sabía que tenía problemas personales y la historia después de este álbum, pues ya todas y todos, es decir, todas las grandes masas, ya todos sabemos en qué acabó. Pero bueno, pausa. Black Sabbath. Yo también era de los que pensaba que quería decir sábado. No, es una cuestión judía, ¿eh? De hecho, Lucy era judío. Bueno, no, más bien era la esposa, pero luego sí creo que se convirtió. Pero sí. You see right through the scarlet eyes, you know you have to love. The execution of your mind, you really have to turn. The race is run, the book is read, the end begins to show. The truth is out, the lies are wrong, but you don't want to know. And nobody will ever let you know. When you ask the reasons why, they just tell you that you're on your own. Fill your head out full of lies. The people who have crippled you, you want to see them burn. The gates of life have closed on you, and there's just no return. You're wishing that the hands of doom could take you right away. And you don't care if you don't see again the light of day. And nobody will ever let you know. When you ask the reasons why, they just tell you that you're on your own. Fill your head all full of lies. You bastard! Esta canción me gusta mucho a mí de Sabbath y me asombra, por ejemplo, la parte Enrique cuando se cambia a una parte lenta, suave, y aunque la armonía y la misma melodía son suaves, no suena suave, y es lo que me gusta, no pierde nada de fuerza. Está buena y está bueno este cover, ¿no? El cuate tiene muy buena voz, aunque me suena más el timbre, más parecido al Ronnie James que a... ¿Qué opinas, Enrique? ¿De qué? ¿No escuchaste? No, tuve que salir de volada, pero sí de Sabbath Bloody Sabbath, de la rola, el disco, pues buenísimos. Bueno, lo que alcancé a escuchar del cover. Decía de esta rola que aunque hacen un cambio a una parte lenta, una bonita armonía y demás, la rola no pierde nada de fuerza, me gusta.
Sí, 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 son unas muy, muy buenas pausas para volver de nuevo con la fuerza. Sí, muy bien compuesta, muy buenos contrastes, contrapuntos. Muy bien. Pues eso fue Black Sabbath con Carlitos. Dice Jorge Paullada, excelente disco y los comentarios de Carlos muy a tono con el disco, como siempre, tan crudo, tan directo como el rock. Sí, ya hasta confesó que ya ha cometido algunas Barbaridades. barbaridades este año. Pero en fin. Pues bien, vamos con lo que sigue. Enrique no deja de tomar a sus chilaquiles, aunque sea de los orígenes, en esta precuela. Esta es una banda, se llama Jordi, Geordie se escribe, que pues es una banda que ya sonaba un poco al AC/DC, no al de la primera etapa, sino al de la segunda, porque el dato curioso es que aquí cantaba Brian Johnson, que 7 años después del año que estamos hablando, que es 73, entraría a AC/DC como reemplazo del fallecido Bon Scott. Lo curioso es que cuando Brian Johnson cantaba en esta banda en Jordi, que empieza por ahí del 72, se forma, lo vio una vez Bon Scott cantar cuando alternaron por ahí en alguna ocasión, antes de que Bon Scott fuera el vocalista de AC/DC, tenía una banda llamada Fraternity. Entonces lo ve en un show y le gustó mucho el estilo de Brian Johnson. Entonces es muy significativo que lo haya reemplazado un vocalista que años antes a él mismo, al fallecido Scott, le gustaba mucho, ¿no? Que es Brian Johnson. Antes de que Brian Johnson, muchos años antes de que se acabara la voz, vale la pena decir que sigue activo, que sigue dando conciertos, que este año viene a México, que lo vamos a ver en abril, etcétera. Antes de que cantara como taladro de dentista, como ahorita, pues tenía una voz bastante buena, bastante peculiar, con unos grandes agudos, mucho punch, mucha garra y mucha grasa rock and rollera. Ellos son de Newcastle, Inglaterra. Hay que recordar que Brian Johnson no es australiano como el resto de los de AC/DC, ¿no? Él siempre fue británico, nacido en el Reino Unido. Bueno, de hecho los de AC/DC también eran británicos, pero de Escocia, sí, y emigraron a Australia cuando eran niños, ¿no? Pero bueno, prácticamente son australianos, la banda se formó en Australia. Bueno, en Newcastle, Inglaterra, se forma esta banda y le ponen Jordi porque Jordi se le llama a todos los que son de esa región. No suena a Newcastle, la banda, la región en realidad se llama Newcastle upon Tyne, y la región del Tyneside. Es como aquí en Veracruz, que a los de Veracruz les dicen jarochos, que parece que no tiene la misma raíz etimológica, no les dicen veracruzanos, les dicen jarochos, o a los de Guadalajara, que les dicen tapatíos, ¿no? Bueno, pues a los de Newcastle les dicen Jordis, y le dicen así a la gente que es de esa zona, así como del centro, del norte, más bien noreste de Inglaterra, ya más cerca de Escocia, les llaman así, y también le llaman así a su lenguaje, a su vocabulario y a su forma de pronunciar, en donde es muy exagerado que cambian la R al final de las palabras por una A, y en vez de decir other, dicen otta, más exagerado que el acento británico que sabemos que de por sí cae en eso, ¿no? Better, better. Bueno, acá es todavía más exagerado ese cambio. Entonces ellos son los Jordis. Esta banda empieza en el 72, graba su primer álbum en el 73, que se llama Hope You Like It, que se traduciría como Espero que te guste, y casi graba un disco por año. Bueno, graba otro en el 74, que se llama Don't Be Fooled by the Name, que no te hagan guaje por el nombre, Save the World, Salva el Mundo, en el 76, No Good Woman, No es una mujer buena, en el 78, y su despedida No Sweet en el 83. Ya no estaba Brian Johnson para este último momento, obviamente. Pero estos primeros discos sí, y es
una banda que tiene un sonido, insisto, como los discos viejitos de Judas Priest, como los discos viejitos de Kiss, este rock and roll pesadón, un hard rock que incluso era así medio bailable, ¿no? Pero en donde ya se notaba que el estilo de Brian Johnson pintaba para eso, ¿no? Entonces, es una lástima que no hayan pegado más, que no sean tan conocidos hoy en día, pero es bueno regresar de repente a estas buenas rolas, ¿no? Tiene muy buenas canciones. Una de ellas fue una versión que grabaron de La Casa de Sol Naciente, de House of the Rising Sun, en donde hace una interpretación muy peculiar Brian Johnson, con unos agudos muy, muy, muy poderosos, que yo no sé si alguna vez la llegó a escuchar Eric Burdon, pero sería bueno ver qué le parecía esta versión, ¿no? En sentido más comercial, tuvieron otras canciones exitosas, como I'm Just Like a Woman, Can't You Do It, Goodbye Love, y algunas otras por ahí, ¿no? Medianamente conocidas, no fueron un hitazo, no fueron realmente muy, muy comerciales, entonces por eso es que la banda no tuvo tampoco una larga vida, ¿no? Pero bueno, pues ahí queda la anécdota. La banda donde estuvo Brian Johnson, todavía con ese look que vemos en esa imagen ahorita, antes de alcanzar la fama mundial, cuando llegó a AC/DC para grabar el Back in Black, que bueno, el Back in Black es el segundo disco de rock más vendido de todos los tiempos, más bien el segundo más vendido de todos los tiempos, después del Thriller Michael Jackson. Entonces es el disco de rock más vendido de todos los tiempos. Pues entonces es muy difícil, ni juntando todos los discos que vendió Jordi, ni siquiera se acercan en dimensión a lo que vendió este cuate cuando entró a AC/DC, que ella una banda muy grande cuando él llegó. Pero es bueno volver a estos materiales, entonces pues hay que regresar y hay que buscarlos, a los Jordi. Sonaban bien, sonaban rockers. Como luego decimos en el lugar común, por algo pasan las cosas. Ahorita decía Enrique, lástima que no ha tenido más éxito. ¿Qué tal si lo tienen, no hubiera llegado a AC/DC? Sí, efectivamente, ahí el destino le estaba deparando el gran éxito y el rock de estadios y todo eso. Le hizo Otro lugar. pero llegó finalmente, ¿no? Fue un brinco mucho más drástico que el que dieran otros cantantes de reemplazo, como Sammy Hagar, por ejemplo, ¿no? Que Sammy Hagar era mucho más famoso cuando llegó a Van Halen, pero no, Brian Johnson era así como más desconocido. All because of you, woman. All because of you, baby. All because of you. You don't know what it's like. Hey. Let me get to him. So many friends. Just when I thought it was the end. And it's all because of you, baby. All because of you, woman. All because of you, baby. All because of you.
Era un pre-AC/DC, ¿no? Un poco más como en el estilo de Status Quo, ¿no? Menos pesadón, pero así ¿Sabes como... a quién me Sí, entre Status y una banda de glam, ¿no? Sí, Slade. porque de hecho son de esa etapa Slade. de Slade. Slade, sí, Sí. Sí, y muy acorde también Sweet. al año 73, A ¿no? la época también, sí. Sí. Él trae la casaca, los colores del equipo de fútbol Newcastle United, que usan así, de hecho trae el número 9 atrás, ¿no? Números rojos y rayas blancas y negras, el Brian Johnson, entonces seguramente también eran muy futboleros, como casi todos Sí, los británicos son así. como Sí. los de Purple, como el Rod Stewart, como los de Maiden, como todos ellos. Muy bien, pues ese fue Brian Johnson y su banda En todo caso, Jordi. qué bueno que conocimos a Jordi gracias a AC/DC, ¿no? Más bien. Sí, 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 también. sí. Muy bien. Pues vamos con lo que sigue. Ahora, pues uno que se podía haber llamado, lo podían haber llamado más bien un genio, un joven maravilla, Isaac. Sí, así es. De hecho, sí es considerado una especie de genio este cuate. Pues vámonos con un disco de 1973 que también es disco debut de este señor que se llama Mike Oldfield. El disco es Tubular Bells, que bueno, si uno no conoce la música de Mike Oldfield, pero vio El Exorcista, ya sabrá de qué estamos hablando, porque la película utilizó esa música, ese disco precisamente, esta canción, o bueno, esta pieza musical como banda sonora. Y bueno, hablando de Mike Oldfield nació en el 53, es inglés, en Reading, Inglaterra, y desde muy chavito, pues mostró muchas cualidades musicales. Por él resulta que vio por ahí en la tele algún guitarrista más o menos famosón de aquella época tocar, le gustó mucho cómo sonaba la guitarra, le dijo a su papá, cómprame una guitarra, le regalaron una guitarra en Navidad y a los 10 años ya estaba tocando la guitarra y bueno, no era extraño, tiene 2 hermanos que también son músicos, su hermano mayor, él es Mike, el hermano, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el hermano mayor hace música para películas y para pues así, música clásica básicamente, más el estilo clásico. Entonces, pues ya traía ahí las bases. Su hermana Sally Oldfield también, también es gran compositora y en los 80 estuvo muy famosa, también tuvo por ahí algunas canciones que estuvieron en las listas de popularidad en Inglaterra, básicamente. Y pues él a los 10 ya estaba empezando a componer canciones, formó varias bandas y ya por ahí de los 15, 16, 17 ya andaba también tocando en estudios de grabación, ya era músico de estudio como guitarrista. Y curiosamente, entre muchas de las bandas en las que estuvo formando, conoció al señor Richard Branson, que también era otro de estos cuates con mucha lana, un juniorzazo, que bueno, pues tuvo el acierto de abrir su tienda de discos y después de meterse en un montón de proyectos musicales y demás, y por esas fechas andaba haciendo un estudio de grabación y pues conocía varios grupos y demás, y entre la camarilla y la palomilla que se juntaban ahí a tocar y demás, estaba Mike Oldfield. Entonces, Mike Oldfield, después de ser guitarrista de varios grupos, compone sus propias canciones en el 73 y el Richard Branson le dice, pues vente a grabarlas acá conmigo al estudio. Y fue el primer lanzamiento del disco, del sello discográfico Virgin, también formado por Richard Branson. Entonces, pues le fue bastante bien a Mike Oldfield con este disco. El disco vendió bastante, y se hizo muy famoso también en esas épocas, el Tubular Bells. Yo creo que quien ha oído hablar de Mike Oldfield asocia este disco que se llama Tubular Bells a esa carrera de Mike Oldfield, aunque tiene muchos discos muy buenos, y pues sus estilos musicales estaban bien influenciados por, sobre todo la música clásica que venía de familia, el rock progresivo, le gustaba Jet, le gustaba Genesis, y que eran bandas que en ese momento ya eran pues, bandas famosas, ¿no? También le gustaba el folk, tuvo su época folk de Inglaterra con grupos y así como tipo Bob Dylan, tipo Simon y Garfunkel acá en el Gabacho. Bueno, pues él había una escena también británica de folk y celta, y en esa estaba metido también el Mike Oldfield, que también fueron de sus influencias musicales.
Y bueno, pues saca este primer disco debut, Tubular Bells. Es un disco que prácticamente es como si fuera una canción larga, es como una composición de música clásica con una especie de suite con muchos cambios y muchas partes ligadas. Dos lados nada más, el lado A, el lado B, era un acetato. Y también curioso, algunas de las características bien importantes es que este cuate hizo todo, absolutamente todo, todos los instrumentos los tocó Mike Oldfield, son alrededor de 20 instrumentos. Experimentó y empezó a utilizar el tema de las multipistas, pues también como muy al estilo del muro de sonido, ¿no? Donde grababas una canción, grababas otra pista, las juntabas, las sumabas, etcétera, etcétera. Y sí, es una especie de suite lo que compuso este señor Mike Oldfield. Y bueno, el lado 1 dura 25 minutos con 30 y inicia con algo que le llaman ostinato. El ostinato es un pedazo, digamos, de melodía que se repite, y sobre esa melodía él empieza a encadernar y encajar otros instrumentos y empieza a desarrollar formas musicales, empieza a desarrollar pues ideas y demás alrededor de eso. Y ese ostinato es el que se utiliza en la parte de la película del Exorcista, lo que se oye. Suena en principio así como medio lúgubre, medio tenebroso, Lo que más le gusta a Steven Wilson. Exactamente. Es uno de los chavos más influenciados por este cuate, por Mike Oldfield. Y sí, bueno, son como 3 partes de esa suite en el lado A, que es esa introducción con el ostinato, luego el piano, luego viene una parte donde empieza a agregar guitarras, órgano, bajo, percusión, ya se oye un poquito más rockero el asunto, y luego viene pues una parte más ad libitum, digamos. Y el lado 2 es un lado diferente porque esta parte, incluso, bueno, pues sigue en la misma teoría de una suite donde se van agregando cosas, pero tiene una parte, la primera es una sección más folk, pues al estilo folk de lo que él experimentaba. Luego de repente la segunda parte de esta suite del lado 2 son ritmos tribales, empiezan percusiones ahí más como pues más acústico en el asunto, como de tribu africana, ¿no? Básicamente, y luego empieza a derivar en unos paisajes un poco más sombríos, más lentos, y cierra con una parte de voces, una parte coral. No tiene letra, tiene por ahí unas voces que no dicen nada, de repente hacen sonidos, de repente pues dicen cosas que no son inteligibles, en fin. Pero el disco es un disco que pues uno debe de oírlo de manera completa, prácticamente se sienta, uno lo pone, lo escucha, y sí lo van a disfrutar. La verdad es que es un viajezote el cuate Mike Oldfield. Y bueno, pues ese es el primero de los discos de una discografía larga que tiene el Mike Oldfield, que a la fecha pues sigue por ahí activo. Y bueno, pues ese es este disco, Tubular Bells. Por ahí sacaron Tubular Bells 2, Tubular Bells 3, que es como la continuación de este proyecto. Pero sí, yo creo que sí bien vale la pena. Y además lo compuso cuando tenía 19 años de edad. Era un verdadero chamaco. Sí, obviamente yo por mi parte no lo pude conocer por la película El Exorcista. Nunca la he visto. Obviamente. Ni la voy a ver. Pero sí, ustedes estaban muy chamacos cuando esto salió. Y a mí sí me tocó, y fue muy renombrado, lo mencionaban muchísimo, decían que era una obra maestra, y yo, gracias a eso, me puse a oírlo, y sí me gustó. No me prendió grandísimamente, pero sí reconozco que era un buen disco, porque sí, en su momento cuando salió fue muy, muy alabado y muy reconocido. Entonces, como dice Isaac, pues no se lo pierdan. Si quieren escuchar algo diferente, pues ahí está Mike Oldfield. Muy fino, ¿no? Muy sofisticado, trabajo muy delicado. Sí. Yo no sé, guardando las distancias y las diferencias y las comparaciones y los estilos, no sé, se me ocurre que una comparación podría ser, por todo el papel que tenía de que era el productor de sus discos, que tocaba todos los instrumentos, con Prince, con lo que sería Prince una década después, pero me parece que obviamente Mike Oldfield era más clavado, ¿no? Y más, un estilo más sofisticado y pues sí, más cercano del progresivo que dominaba en esos años, ¿no? Sí, yo creo que si hubiera salido un poquito más, 5 años después hubiera sido considerado progresivo, yo creo. Sí.
fakers fail, fail. Todos preparando todo y de repente me había olvidado por completo, pero sí justo es lo que mira. Woody Allen dice una cosa por Nesbian, completo, Buster, pero sí justo es lo que ¿sabes qué? Munster, North Rhine, Westphalia. Lyon, Ron Adams. ¿Sabes qué pasa? Wheeling, West Virginia. Qué chulada, ¿eh? Ahí está. Muy bien, Mike Oldfield. Consíganse con ese disco que tengan, yo creo que se dan idea Sí. total. Si les ¿No? gusta Alan Parsons, si conocen a Alan Parsons, si lo Ándale. conocen a Mike Oldfield, hay que entrarle a Mike Oldfield. Sí, Sí. es correcto. Y Alan Parsons, recuerda que es de los chilaquiles de Isaac. Sí. Sí, también. Sí. Esto fue Mi Generación, la historia del rock. Nos vemos la próxima semana con más de nuestra música preferida.